Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, estimadas amigas y estimados amigos. El Sagrado Corán, la palabra de Allah, es un mensaje dirigido a toda la humanidad. A veces nosotros, los musulmanes, caemos en el error de pensar a veces de manera involuntaria en que el Corán es el libro de los creyentes. Y eso, en parte, es cierto. Es el libro que Allah ha enviado para que quienes creen en ese mensaje sigan este libro revelado y así conozcan el camino de la felicidad en esta vida y en la otra. Pero el Corán no es solo el libro de los creyentes, no es solo el libro de los musulmanes. El Corán es el libro de toda la creación. Es el libro de toda la humanidad. Y nosotros como musulmanes que hemos creído en este libro revelado, en la palabra de Allah, estamos obligados y se nos ha encargado transmitir la palabra de Allah a todas las comunidades y a todos los pueblos. Porque el Corán no solo comprende un discurso dirigido a los creyentes que han creído en el Islam, sino que comprende y recoge discursos dirigidos no solo a comunidades anteriores al Islam, como los judíos o los cristianos, lo que se conoce en el Din como Ahlul Kitab, la comunidad de la escritura, o también conocido como la gente del libro, sino que el Corán incluso se dirige a gente atea, a gente que no cree, a gente que asocia ídolos o otras divinidades a Allah. Allah se dirige en el Corán a toda la humanidad, porque, como dice Allah en el Corán, dirigiéndose al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. No te hemos enviado sino como misericordia para todas las criaturas. Y todas las criaturas son todas las criaturas de todos los lugares del mundo, creyentes y no creyentes, judíos, cristianos, ateos, personas que tienen dudas, personas agnósticas, de todo tipo. Ese discurso va dirigido a todas las personas porque Allah dirige ese mensaje a toda la humanidad. Y en este caso, como he dicho, hay discursos, hay aleyas en el Corán que van dirigidas concretamente a lo que se conoce como la comunidad de la escritura, Ahlul Kitab, la gente del libro. Es decir, aquellas comunidades de creyentes anteriores al Islam que recibieron la revelación por parte de Allah y que por factores de diversa índole se fueron desviando del mensaje original que Allah reveló y luego, por misericordia de Allah, volvió a dirigirles otra vez, volvió a descubrir a Allah cosas que se habían desviado, que se habían manipulado, que se habían ocultado a sabiendas y que lo habían hecho dirigentes o guías de otras comunidades, pero que a lo mejor la gente normal, la gente creyente de otras comunidades, nunca sabía ni nunca se había enterado de ello. Entonces el Islam no solo viene a ratificar que aquellos mensajes fueron ciertos, que aquellas revelaciones de aquellos libros fueron auténticas, pero que hubo por medio de la intervención del ser humano, bien trastocando, bien manipulando, bien incluso a veces engañando, como en muchos casos de la historia ocurrió, o incluso desvelando cosas que la gente desconocía. En este caso, como he dicho, hay muchas aleyas en las que Allah se dirige tanto a cristianos como a judíos, invitándoles a que vuelvan al camino que Allah marcó en su día y que es el correcto. Y que si bien son verdaderas las escrituras que se le revelaron anteriormente, desgraciadamente fueron objeto de manipulación, sufrieron pérdidas en sus contenidos
y como misericordia Allah viene a descubrir y a aclarar cosas que fueron perturbadas y que fueron manipuladas para que todo el mundo, no solo aquellas comunidades anteriores, sino para que todo el mundo a posteriori conociese la verdad de todos los asuntos. Y en este caso vamos a detenernos con uno de estos sahaba, uno de estos compañeros que antes de conocer el Islam pertenecía a la comunidad judía y que se llamaba Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam era una persona de Medina, de la comunidad judía, y que se dedicaba por un lado a cultivar palmeras, a cuidar palmeras, y también estaba muy interesado en el estudio de la Torá y de las escrituras antiguas. Él compaginaba ese amor que tenía por la agricultura, sobre todo en este caso las palmeras, y también en esa otra cultura, en ese otro cultivo, que es el cultivo intelectual que él hacía aprendiendo su religión y estudiando la Torá. Y él sabía, a partir de sus estudios de la Torá, que en ella se había anunciado la llegada de un profeta que iba a ser el último de los profetas y que iba a traer la última revelación, y que se consideraba el gran profeta de los últimos tiempos. Y tenían ese conocimiento y era algo archiconocido por todos. Y así nos lo cuenta el propio Abdullah ibn Salam. Nos dice lo siguiente: cuando escuché las noticias de la existencia de una persona que se decía a sí misma ser el enviado de Allah, en Meca, yo comencé a hacer indagaciones, comencé a investigar sobre su nombre, su genealogía, sus características, sus cualidades. Y comparé estos datos que a mí me llegaban, preguntando, investigando, indagando, los comparé con los datos que yo tenía de las escrituras antiguas. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que llegué al convencimiento de que su profetismo, en Nubuwa, era auténtico. Y él era el profeta prometido por parte de Dios en las antiguas escrituras. ¿Y qué pasó? Dice, cuando yo supe esto, en principio lo oculté, porque también era temeroso. Sabía que tenía que ir con reparo, con cuidado, por cosas que podían ocurrirle, y oculté esto a nadie. No se lo dije ni a nadie de mi comunidad ni a otra comunidad. Nadie sabía de mi convencimiento de que esta persona era el gran profeta esperado. Él nos cuenta que un día él trabajaba en Quba, tenía plantaciones de palmeras, y estaba trabajando y de repente oyó a alguien gritando y decía que el profeta había llegado a Medina. Estos serían posiblemente otros musulmanes que estaban esperando la llegada porque se tardó de 2 a 3 años el Hijra. El Hijra no fue de una noche para otra, fue un plan que fue bien estudiado por el profeta, la paz sea con él, y que duró entre 2 y 3 años hasta que todos los musulmanes de Meca pudieron salir, unos de una manera más tranquila, otros de otra menos tranquila, poder dejar Meca y llegar a Medina. Entonces se corrió la voz de que el profeta de Meca, aquel que había predicado durante tantos años en Meca, se iba a instalar en Medina. Y ese sintió una gran conmoción a Abdullah ibn Salam, porque sabía que iba a llegar cerca de su tierra el profeta Mohammed. ¿Qué pasó? Que cuando ya estaba el profeta en Medina, él acudió a Medina para encontrarse con el profeta Mohammed. Incluso él tenía la intención de hacerse musulmán, de entrar en el Islam. Y así fue. Entró en el Islam, se dio a conocer al profeta, le conoció, y luego no solo entró él, sino que también entró su familia, entró su mujer y sus hijos, incluso una tía suya en el Islam. Entonces, cuando Abdullah ibn Salam se hizo musulmán, el profeta le propuso una cosa. Le dijo, quiero que traigas a gente de tu comunidad y quiero preguntarles por ti. ¿Qué piensan de ti? ¿Qué opinión tienen de ti?
y luego quiero que salgas y des un testimonio de fe, que hagas la shahada. Entonces el profeta le preguntó, cuando vino esta gente, que era de la comunidad judía, el profeta les preguntó a ellos y les dijo, si supierais que esta persona a la que conocéis bien se ha hecho musulmán, ¿vosotros os haríais también musulmanes? Entonces estas personas dijeron, Dios no lo quiera, él jamás aceptará el Islam, que Dios le proteja de hacerse musulmán. Ellos no querían que él se hiciese musulmán. Y entonces Abdullah ibn Salam, que estaba apartado, que no le veían, salió, hizo la shahada y manifestó abiertamente su adhesión al Islam. Y además, como persona que pertenecía a una comunidad y se sentía responsable, y también por amor y cariño a esa familia suya, esa comunidad, que les dijo? Les dijo, judíos, guardaos de Allah, temed a Allah y aceptad lo que Mohammed ha traído. Por Dios os digo que ciertamente vosotros sabéis a ciencia cierta que Él es el enviado de Dios y podéis encontrar las profecías acerca de Él y su nombre, su descripción y sus cualidades mencionadas en la Torá. En cuanto a mí, solo me queda declarar que Él, Mohammed, es el enviado de Dios. Yo creo en Él y doy testimonio de que es veraz. ¿Qué es lo que ocurrió después? Pues que sus propios correligionarios, en este momento no, porque él ya había entrado al Islam, su gente de su propia comunidad le tachó de mentiroso y le tachó de ser una persona falsa. Y le dijo, eres un mentiroso, eres un malvado y un ignorante, y eres hijo de un malvado y un ignorante. Lo único que les quedó es insultar y menospreciar a una persona que había sido coherente y consecuente con sus convicciones, que nadie le había obligado a entrar en el Islam, que nadie le había causado, nadie le había forzado, ni nadie le había coaccionado a dejar de ser judío o ser cristiano o cualquier otra cosa para abrazar el Islam. El profeta quiso que aquel encuentro se hiciese en él un ejercicio de sinceridad, porque reconocían, la gente de la comunidad judía de Abdullah ibn Salam, sabían que era un estudioso de la Torá y que conocía perfectamente las Escrituras y que era conocedor de las profecías que hay incluso todavía en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero concretamente en el Antiguo Testamento, en la Torá, que habla de la llegada del gran profeta de los últimos tiempos. Y él lo conocía, y cuando comparó y él dijo, yo hice indagaciones, era una persona estudiosa, comparé los datos que yo tenía de las Escrituras con la información que me llegaba de un hombre que decía y que predicaba ser un enviado de Dios. Y cuando yo indagué, cuando yo estudié y comparé unos datos y unas informaciones, vi que aquello se cumplía, que la profecía se estaba cumpliendo. Y por eso él fue coherente y consecuente con su fe y con sus convicciones. Y por eso accedió al Islam. Y esta historia nos enseña que la persona creyente, el musulmán, siempre tiene que ser coherente y tiene que ser consecuente con sus convicciones y no dejarse influir por unos o por otros, si hace una cosa o deja de hacerla. Sobre todo aquellas personas que han dado el paso de abrazar el Islam y de entrar en el Islam. No lo hacen porque alguien les coaccione, no lo hacen porque alguien les obliga a ello, sino porque lo hacen con sinceridad y estando convencidos de que el Islam no solo aparentemente es un nuevo mensaje, sino que realmente es una continuación. Es una continuación de los mensajes que Allah ha ido revelando a lo largo de la historia y que vienen a completar el mensaje del Islam. Y así lo dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en un hadith muy bonito, cuando dijo, Mazalí, mi ejemplo, mi símil con el Islam y los profetas anteriores a mí, es semejante a un hombre que ha construido un edificio muy grande, muy bello. Y que la gente viene a ver ese edificio y queda admirada por ese edificio. Dicen, qué edificio más hermoso, qué bonito.
Dice, qué bonito es este edificio si no fuese por un hueco que hay aquí al que le falta una piedra angular. Y el profeta Mohammed la pasa con él, dice, yo soy esa piedra que ha venido a completar ese edificio, el edificio de Nubuwa, el profetismo. Todos los profetas han ido poniendo sus piedras, edificando ese ladrillo del mensaje, y el profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam representa esa piedra angular, la última que culmina toda esa cadena de profetas. Dice, el gran edificio, ese hermoso edificio de los mensajeros ha sido culminado con mi persona. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullah.